Bienvenidos hermanos, bienvenidos a los que en este momento nos están viendo por las redes sociales, a nuestros hermanos de todo el mundo, y que por estas redes se hace llegar a través de la Sagrada Escritura la verdadera sana doctrina. Gracias, paz, misericordia, amor, conocimiento de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Hermanos, hoy nuevamente agradeciéndole al Señor en primer lugar por habernos permitido nuevamente estar con ustedes aquí compartiendo de su palabra, de que Él nos haya llenado de grandes bendiciones en el transcurso de todos estos días. Y el día de hoy congregarnos a su iglesia que en su debido momento formó, porque es un mandamiento de Él con congregarse entre los hermanos y compartir su palabra. Les comparto el pasaje de la epístola a los filipenses, de Pablo a los filipenses, capítulo 4, del 1 al 8 le vamos a dar lectura. Hermanos, si ustedes me acompañan con su Biblia, abramos las Sagradas Escrituras y que el Señor nos tiene hoy día previsto a través de su palabra. Regocijaos en el Señor siempre, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esto pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Hermanos, esta es la palabra del día de hoy. Aprendamos a través de la Sagrada Escritura. El día de hoy continuamos con el ciclo de enseñanza sobre el llamamiento específico que el Señor, nuestro Dios, hizo a los apóstoles de Jesús. Y el día de hoy vamos a ver el llamado que le hizo a Saulo de Tarso, llamado Pablo, que él le llamó apóstol de los gentiles, nuestro Señor. El día de hoy también ya finalizamos este ciclo de enseñanzas. ¿Por qué Saulo vamos a ver el día de hoy? Porque el Señor engrandeció a este Señor. Porque aparte de que él sabía de tanta palabra, tanta escritura, él necesitaba la transformación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero vayamos ya al tema específico. Vayamos a describirlo cómo era Saulo de Tarso, para después entrar a lo que hizo nuestro Señor en convertirlo a este flamante hombre de Dios. De acuerdo a un diccionario bíblico, vamos a ver lo que era Pablo. Pablo es el nombre griego de Saulo, hombre de raza hebrea y de religión judía, oriundo de Tarso de Cilicia, ciudad situada en el sureste de la actual Turquía, que vivió en el siglo I después de Cristo. Saulo de Tarso fue educado en el fariseísmo, una de las facciones del judaísmo del siglo I.
Como él mismo narra en uno de sus escritos, la carta a los Gálatas, su celo por el judaísmo le llevó a perseguir al naciente grupo de los cristianos de ese entonces. En lo que respecta a su personalidad, era un hombre acostumbrado al conflicto que conocía, tanto antes como después de su conversión. Una vida de lucha y tensión entre principios opuestos. En Romanos 7, Gálatas 5, Efesios 4:17 y Efesios 5:20, se nos demuestra cómo ponía de relieve el contraste entre carne y espíritu, ley y gracia, fe y obras, nuevo y viejo hombre, luz y tinieblas, Dios y mundo, justicia y pecado, espíritu y letra, primer y último hombre. Todo eso lo podemos ver en esas epístolas. Ahora, ¿de qué forma nuestro Señor Jesucristo convirtió a Saulo? Lo vamos a mencionar. A pesar de la esmerada preparación cultural y religiosa de que Dios había provisto a Pablo, le faltaba todavía la experiencia transformadora que haría de él un discípulo dedicado y apóstol fiel de Jesucristo. Pero vayamos al pasaje de Hechos 9, versículos del 1 al 19, en la cual se menciona cómo Saulo fue convertido por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Conversión de Saulo, Hechos 9 del 1 al 19. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. No sé si ustedes en los diferentes pasajes que hemos leído, siempre hay la palabra heme aquí, ¿no? Esa predisposición, esa voluntad de parte cuando nuestro Señor nos llama. Y esa es la predisposición que debemos tener también cada uno de nosotros. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sí? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Claro, luego de ser un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, de cristianos, ahora le tocaba iba a sufrir, ahora iba a ser perseguido, según después
comentamos sobre esta cuestión. Continuamos. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, miren, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿En qué fue bautizado, hermanos? Ya lo sabemos, en Espíritu Santo. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, mire, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo convierte a Saulo de Tarso después de haber sido un perseguidor de los cristianos. Cómo lo transforma, cómo transforma su vida. Pablo llevó a cabo su misión de predicar el camino de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, realizando viajes apostólicos, fundando y fortaleciendo comunidades cristianas en las diversas provincias del imperio, Asia, Macedonia, Acaya, entre otras. Los escritos del Nuevo Testamento nos presentan a un Pablo escritor y predicador. Cuando llegaba a un sitio, Pablo acudía a la sinagoga. ¿Cuál es la sinagoga? Los templos, lugar de reunión de los judíos, para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después acudía a los paganos, esto es, a los que no eran judíos. Después de dejar algunos lugares, ya sea por haber dejado la predicación inconclusa, ya sea para responder a las preguntas que le enviaban desde esas comunidades, porque a veces quedaban temas inconclusos, Pablo empezó a escribir cartas que pronto serían recibidas en las iglesias con una particular reverencia. Escribió cartas a comunidades enteras y también a personas singulares. El Nuevo Testamento nos ha transmitido 14 que tienen su origen en la predicación de Pablo. ¿Y cuáles son ellas? Las vamos a mencionar. Una carta a los romanos, 2 cartas a los corintios, una carta a los gálatas, una carta a los efesios, una carta a los filipenses, una carta a los colosenses, 2 cartas a los tesalonicenses, 2 cartas a Timoteo, una carta a Tito, una carta a Filemón, una carta a los hebreos. ¿Y cuál es el mensaje de Pablo? El centro del mensaje predicado por Pablo es la figura de Cristo desde la perspectiva de lo que ha realizado cara a la salvación de los hombres. La redención obrada por Cristo, cuya acción se pone en relación muy estrecha con la del Padre y con la del Espíritu. Marca un punto de inflexión en la situación del hombre y en su relación con Dios mismo. Antes de la redención, el hombre caminaba en el pecado, eso ya lo conocemos, hermano, ¿no? Cada vez más alejado de Dios. Pero ahora está el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvarnos por el perdón de nuestros pecados, que ha resucitado y ha vencido la muerte y el pecado, y que constituye una sola cosa con los que creen y reciben el bautismo a través del Espíritu Santo. En este sentido se puede decir que la clave para entender la teología paulina de los escritores es el concepto de conversión, que viene de la palabra metanoia, como paso de la ignorancia a la fe, de la ley de Moisés a la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Todo sobreabunda sobre el amor. Esa es la ley perfecta. Del pecado a la gracia. Entonces, hermanos, lo que Pablo mencionaba en su predicación era sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de que creamos en Él, de que lo conozcamos a Él, que creamos en su Evangelio, el Evangelio de salvación para vida eterna. ¿Y qué nos habla en este momento, hermanos, a la iglesia?
nos llama primero al arrepentimiento de nuestros pecados, a seguir sus caminos, los caminos de Jesucristo, a creer en su evangelio, a conocer de su palabra, a obedecerle, porque a través de las escrituras hay solamente obediencia a nuestro Creador, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfeccionado a toda buena obra, hermanos. Entonces, ¿qué nos habla a la iglesia? Vayamos a algunas cartas que el apóstol Pablo indicó a cada una de sus iglesias formadas desde entonces. ¿Y qué nos habla cada uno de nosotros como iglesia, hermanos? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Ahí mismo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 13, dice Pablo a la iglesia de Corintios, velar. ¿Qué significa para nosotros velar? Cuidar, proteger, estar atentos, estar firmes en la fe. ¿En la fe de quién, hermanos? De Cristo nuestro Señor. Portaos varonilmente y esforzaos. Hay que portarse varonilmente ante las tantas acechanzas de nuestro enemigo. Estar firme. Y como dice en algún momento en un pasaje de Josué, esforzaos y sé valiente, podemos complementar con eso. Tenemos que esforzarnos, hermanos, y tener que ser valientes ante este caminar tan largo, tan profundo. Pero contamos con un Padre amado, con nuestro Señor Jesucristo, y a través de su Espíritu Santo que nos guía y nos consuela. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 11, que dice Pablo a la iglesia de Corintios: por lo demás, hermanos, tener gozo. Gozo, hermano, no tristeza, tener gozo, ni quejándonos tampoco, tener gozo. Aunque las situaciones se presenten difíciles, nosotros nos gozamos en nuestro Señor, nos fortalecemos en Jesucristo, porque Jesucristo es nuestra fortaleza. Perfeccionaos, consolaos, ser de un mismo sentir, no estar dividido en diferentes criterios, porque contamos con solamente un Dios, uno solo que vino a sacrificarse por el perdón de nuestros pecados. ¿Cuál fue, hermanos? ¿O cuál es? Nuestro Señor Jesucristo, que todavía vive y que a través de nuestro Espíritu Santo, de su Espíritu Santo, nos guiamos por Él. Sentir y vivir en paz entre hermanos, consolarnos unos a otros, amados unos a otros, dice también una parte en una epístola que dice Pablo a su iglesia. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Quién es el Dios de amor? Jesús. Y vamos a irnos alimentando de las epístolas. En Efesios capítulo 6, versículo 14 al 15. Nuevamente Pablo indica a la iglesia de los Efesios: estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y finalmente, hermanos, como empezamos con Filipenses capítulo 4, el 4:9, vamos a finalizar indicando. Habla nuevamente Pablo a la iglesia de los Filipenses.
Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, hermanos, siempre, siempre. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo de alabanza, en esto pensar. ¿Sí? Hermanos. Entonces, qué maravilloso es el Señor, que nos da esta oportunidad de conocer de su palabra, de permanecer en Él. Hermanos, he dado este pequeñísimo, pero al mismo tiempo glorioso, el de poder mencionar, de compartir este mensaje que el Señor lo está haciendo a cada una de nuestras iglesias, a cada una de las iglesias, en este caso a la de nosotros, y también a los que en este momento nos están viendo por estas redes sociales. Regocijaos siempre, hermanos, en Él, porque las acechanzas del diablo están a todo momento. Llenémonos de esa fe en Cristo Jesús, fortaleciéndonos siempre a través del Espíritu Santo, que Él sea nuestro guiador, que nos consuele en toda adversidad. Y me despido con estas palabras, lo que dice textualmente en Efesios capítulo 6, versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable, hermanos. Que el Señor nos engrande cada vez que nosotros podamos compartir su palabra. Lleguemos a una más profundidad de conocimiento pleno de su palabra. Compartámoslos a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Amemos a nuestro prójimo como Él primero nos amó. Y hermanos, gracias por su presencia. Gracias en primer lugar a nuestro Padre Celestial por habernos permitido nuevamente hablar de su palabra. Gracias a este servidor, Señor, por permitirme estar aquí compartiendo con mis hermanos. Gracias.